Buenas, hola. En esta oportunidad vamos a realizar 5 ejercicios de teoría de conjuntos que son de nivel avanzado. Tenemos el primero que nos dice el enunciado que tenemos conjunto A y B, que son subconjuntos propios del universo. Debemos demostrar la validez o encontrar un contraejemplo, en el caso que no lo sea, para la siguiente igualdad relacionada con el conjunto de partes. Entonces nos dan una expresión. Lo primero que debemos hacer en estos ejercicios es tratar de entender la igualdad a ambos lados y analizar por encima inicialmente de manera espacial o geométrica si encontramos alguna pista o sospecha de si son similares o no. Entonces, sabemos que en el caso que no lo sean, pues bueno, debemos buscar un contraejemplo. Tenemos que en el lado izquierdo la expresión se lee como que el conjunto de partes de A interceptado con el complemento del conjunto de partes de B es igual al conjunto de partes de la diferencia de A con B, A menos B, y a esto se le quita el elemento vacío. ¿Ok? Entonces, del lado derecho estamos viendo que se quita el elemento vacío explícitamente. Y ya sabíamos que el conjunto de partes, por ejemplo, el conjunto de partes de la diferencia de A con B, siempre tiene el vacío. Todos los conjuntos de partes siempre tienen el vacío. Entonces, del lado izquierdo tenemos que el conjunto de partes de B debería tener el vacío, igualmente. Ahora, como es el complemento, son todos los elementos del universo que no estén en el conjunto de partes de B. Entonces, el vacío no se va a tomar en cuenta. ¿Okay? Entonces, el vacío no está. Y en la intersección con conjunto de partes de A, si bien en el conjunto de partes de A sí está el vacío, al no estar en el complemento del conjunto de partes de B, en esa intersección solo quedan los elementos iguales. Entonces, como no está el vacío, tampoco está el vacío del lado izquierdo. Entonces, tenemos una primera sospecha que ambos lados parecen no tener el vacío, pero la estructura es bastante más compleja. Entonces, lo mejor es probar con un contraejemplo inicialmente. Y vamos a tomar el más simple, que es tomando de universo dos elementos, cardinalidad 2, 1, 2, elementos 1 y 2. En el conjunto A está 1, 2 también. Y en B solo está el elemento 2. ¿Okay? Entonces, recordemos que es el conjunto de partes. Es un nuevo conjunto que tiene todos los subconjuntos posibles, todos los subconjuntos que posiblemente podrían estar dentro de A. Ese es el conjunto de partes de A, por ejemplo. Vemos que si era 1 con 2, el conjunto de partes tiene el vacío, el elemento 1, el elemento 2 y también el conjunto con 1 y 2. Todos estos podrían ser subconjuntos propios de A. El vacío es subconjunto propio de A, el 1 es subconjunto propio de A, esto es subconjunto. Entonces, bien, hacemos lo mismo con B. Este es el conjunto de partes de B. Nada más queda vacío y queda 2. Entonces, siguiendo analizando el contraejemplo, vamos a irnos a la parte izquierda, que tiene la intersección. Vemos que dice el complemento del conjunto de partes de B. ¿Qué es eso? Eso es. Son todos los subconjuntos de U del universo menos los subconjuntos, menos el conjunto de partes de B. O sea, hay que calcular el conjunto de partes del universo y restarle, hacer la diferencia con el conjunto de partes de B. Entonces, tenemos que el conjunto de partes de B era vacío y 2, elemento 2. Entonces, el complemento sería 1 y 1 con 2. Esos dos conjuntos. El conjunto con 1 y con 2. Ese es el complemento de... Entonces, la intercepción con el conjunto de partes de A, ¿cuál sería? ¿Ves? Vemos que el conjunto de partes A tenía 1 y tenía 1 con 2. Entonces son precisamente esos dos. 1 y 1 con 2. Ese es el resultado del lado izquierdo. Del lado derecho es un poco más sencillo. A diferencia de A menos B, nos queda nada más el elemento 1. Estaba 2 y 1. Estaba 1, 2, vacío, 1 con 2. Perdón, estaba nada más 1 y 2 en el conjunto A. Y en el conjunto B estaba nada más 2. Entonces,
queda nada más 1. La diferencia en conjunto de partes de esta diferencia viene siendo entonces vacío y 1. Entonces, a ese se le quita el vacío. Como vemos acá, del lado derecho se le quita el vacío. Entonces queda nada más 1. Y si comparamos entonces este 1 con el lado izquierdo, pues el lado izquierdo teníamos 1 y 1 con 2, lo que evidencia que son diferentes, por tanto la igualdad no se cumple. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar al segundo ejercicio. El enunciado dice: utilizando exclusivamente leyes de álgebra de conjuntos, demuestra la siguiente identidad. Y, al igual que en el ejercicio anterior, nos dan una expresión que tiene una igualdad. En este ejercicio explícitamente se está diciendo utilizar exclusivamente leyes de álgebra de conjuntos. No nos dice busque un contraejemplo. Entonces, eso quiere decir que lo más probable es que sea una expresión válida. De todas maneras, si fuera inválida, a través de leyes de álgebra de conjuntos es difícil probarlo, porque nosotros que buscamos desde un lado de la igualdad, a través de leyes, alcanzar el otro lado. Pero como no son equivalentes, nunca lo vamos a alcanzar. Entonces, es difícil demostrarlo, a menos que se alcance una expresión que sea bastante similar y que tenga una pequeña diferencia, ¿no? Entonces, esa diferencia demuestra que no son equivalentes. Pero el camino ideal, correcto, es utilizar un contraejemplo como se hizo en el primer ejercicio. En este, adicional, nos quiere decir que utilicemos leyes de álgebra de conjuntos. Nos quiere decir que no tenemos que aplicar las definiciones de las operaciones entre conjuntos. Recordemos que todas las expresiones de conjuntos entre conjuntos se pueden describir como predicados. En este ejercicio, pues nos está diciendo que vamos a utilizar directamente las leyes, por lo que es un poco más simple. Entonces, tenemos que empezar desde un lado, partir de un lado de la igualdad para alcanzar el otro. Hay veces que es mejor comenzar desde el lado más complejo, del que se ve más largo. En este caso, si vemos, ¿por qué? Porque buscando simplificar se puede alcanzar al lado menos complejo, ¿no? Pero en este caso en particular vemos que del otro lado está el triángulo de diferencia simétrica. Por lo que más rápido se ve que si reescribimos este triángulo de diferencia simétrica, pues más fácil va a ser alcanzar el camino hacia el otro lado. Por eso decidimos empezar con el lado izquierdo. Vamos para aplicar la diferencia, la definición de diferencia simétrica, vamos a reescribirlo. Sabemos que hay una forma principal de reescribir la diferencia simétrica y una forma que también es equivalente, ¿no? Que es esta otra, que es la que vamos a utilizar, que nos dice que la unión de A con B interceptado con la intersección de A con B complemento es la diferencia simétrica, ¿no? Recordemos que la diferencia simétrica son los elementos que están en A y en B, pero que no están en la intersección. Y si como nos están diciendo el lado izquierdo que es el complemento, pues son todos los que sí están en la intersección y todos los que están fuera de A y B. Ok, entonces vamos a verlo poco a poco. Del lado izquierdo reescribimos como primer paso la diferencia simétrica por la definición formal, que involucra la expresión que acabamos de nombrar. Y esta vemos que quedó con un complemento afuera. Entonces, esa la vamos a utilizar para aplicar la ley de Morgan, que nos permite dar vuelta a la expresión, ¿no? La intersección principal cambia a ser unión y cada uno de los lados se le aplica el complemento. Vemos que del lado derecho quedó un paréntesis que tiene doble complemento. Entonces podemos aplicar allí la ley de doble negación para quitar ese complemento. Y del lado izquierdo sí tenemos un paréntesis con un complemento. Y vamos a aplicar nuevamente Morgan de ese lado izquierdo. Y de esta manera vamos a alcanzar de una vez el lado derecho que queríamos alcanzar y demostrar, demostrando entonces la igualdad. Y lo que hemos probado es que el contrario de la diferencia simétrica, recordemos que esto era el contrario de la diferencia simétrica, que son los elementos en uno solo de los dos. Ahora, son los elementos que están ni en uno ni en otro.
o en los dos a la vez. Es como un bicondicional. Eso es lo que hemos demostrado. Elementos que no están ni en el uno ni en el otro, o que están en los dos a la vez. Entonces, vamos a pasar al tercer ejercicio. Tenemos los conjuntos A y B, que son subconjuntos propios del universo. Nuevamente nos dan una expresión que más allá de una igualdad tiene un argumento. Vemos que la igualdad está en la conclusión del argumento, pero también viene acompañado de unas premisas, ¿no? En este caso es una sola premisa. En este tipo de ejercicios siempre se busca resolver, encontrar la validez del argumento, demostrarla, a través de la demostración de que se cumple la conclusión. En la conclusión, en este caso, tenemos una igualdad. Podría ser en vez de igualdad subconjunto propio. Igualmente en la premisa podría ser igualdad, pero en este caso es subconjunto propio. Entonces tenemos que demostrar que A menos B en unión con B es igual a A, empleando las premisas. Eso es lo que tenemos que hacer, demostrar que esto se cumple utilizando las premisas. Recordemos que para demostrar equivalencia lógica, para demostrar si dos expresiones son equivalentes, nada más podemos usar leyes de equivalencia. Y en ese caso podemos partir de un lado de la expresión para alcanzar el otro. Ahora, si nosotros queremos alcanzar, si nosotros queremos utilizar leyes de inferencia, pues se rompe la equivalencia, ¿no? Entonces ya no es de izquierda a derecha, sino es de un lado hacia el otro lado. Pues las leyes de inferencia, recordemos que no se pueden aplicar de manera inversa. Las leyes de equivalencia, sí. Entonces, para poder utilizar en este argumento, para demostrar esta igualdad, y también no poder utilizar estas técnicas que son exclusivas de inferencia, por ejemplo, los métodos de inferencia, la prueba condicional, las leyes de inferencia, para poder usarlas, junto con los predicados, que este ejercicio tenemos que resolverlo a través de las definiciones de las operaciones y conjuntos, escribiéndolas como predicados. Vamos a reescribir esto de una manera que podamos utilizar todas estas leyes. Entonces, recordemos que la igualdad es equivalente a un bicondicional. Y un bicondicional son dos condicionales. Uno que apunta del antecedente al consecuente y otra vez otro condicional de este lado al otro lado. Bien, tiene que cumplirse ambos para que se cumpla el bicondicional, por tanto se cumple la igualdad. Recordemos también que el condicional es equivalente al subconjunto propio, al C con rayita. Entonces, si acá en la conclusión no tuviéramos una igualdad, sino un subconjunto propio, nada más, pues la demostración sería mucho más sencilla, pues porque nada más tenemos que demostrar un condicional. En cambio, como tenemos una igualdad, un bicondicional, hay que demostrar los dos condicionales. ¿Por qué vamos a usar condicionales? ¿Por qué lo estamos escribiendo de esta manera? Porque es la manera que podemos usar, la única manera en que podemos utilizar las técnicas de inferencia, tanto las leyes como los métodos de inferencia. Porque recordemos que en la igualdad quedaría como un condicional. Entonces, al tener ese doble condicional en la conclusión, podemos reescribir el argumento como dos argumentos. Dos argumentos en donde uno tenga la primera parte de la conclusión, la primera parte del primer condicional como conclusión, y el segundo argumento, igual las mismas premisas, pero con conclusión con el condicional al revés. Tanto la ida. Entonces, teniendo dos argumentos que cada uno tiene como conclusión un condicional, ya podemos aplicar el método condicional, método de inferencia condicional, que permite que el antecedente del condicional pase a ser una nueva premisa y el objetivo nuevo es alcanzar el consecuente. Entonces se simplifica mucho tanto el primer argumento como el segundo argumento. Si no fuera una igualdad, sino que fuera un subconjunto propio, lo que hay en la conclusión, pues nada más hay que demostrar ese lado y ya no hay que demostrar ida y vuelta, sino solo es. Entonces, recordemos también la definición de subconjunto propio, que dice que recordemos que es como un consecuente. ¿Por qué? Si lo escribimos como predicados, tenemos que para todo X del universo, si X pertenece a B, entonces X pertenece a A. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que B es un conjunto propio de A. Es decir, todos los elementos de B pueden estar en A. Incluso el B exactamente puede estar en A. Entonces, eso nos dice que si tenemos un B, podemos describirlo como A. Eso es lo que nos da esta premisa y es el dato que nos da de ayuda. Tenemos un B, X pertenece a B, podemos escribirlo como X pertenece a.
que eso está ligado al modus poniendo pone. O sea, no vamos a quedar nada más con el de X pertenece a A. Cuando tengamos un X pertenece a B, junto a esta premisa, nos quedamos con solo X pertenece a través del modus poniendo pone, ¿no? Pero es lo que nos quiere decir esta premisa. Tenemos algo en B, lo podemos escribir como A, X pertenece a. Ahora, si tenemos X pertenece a nada más, no podemos escribirlo como X pertenece a B. No se puede porque esto es un subconjunto propio B de A, más no A de B. No hay garantía de que un elemento de A sea los que están en B. Pero si uno está en B, sí está obligatoriamente en A también. Entonces, esas son las pistas importantes. Bien, reescribimos todo como predicados, pues primero, y recordemos que, bueno, entonces en el primer argumento nos va a quedar la conclusión con un condicional en la ida, ¿no? A diferencia de A con B, en unión con B, subconjunto propio de A. Tenemos que alcanzar de este lado hasta este lado, pues a través del método condicional. Lo primero que se hace, que se debe hacer, es la particularización universal. Yo la estoy escribiendo aquí antes de los pasos, pero también se puede escribir como uno de los pasos. Se escribe la premisa con el para todo, X, se dan elementos arbitrarios del universo, se escribe con para todo X, y luego se pone particularización universal y se quita el para todo, se queda con el X y ya, ¿ok? Entonces, eso lo estoy haciendo antes, estoy particularizando antes de comenzar. Y ahora aquí, como primer paso, tomo la premisa condicional, que es este lado del condicional, el antecedente. Y tengo que alcanzar el consecuente, que es X pertenece a. Desde este lado hasta alcanzar X pertenece a, utilizando las leyes de predicados, utilizando también leyes de inferencia y las premisas. Entonces, lo primero que tenemos acá lo primero que hay que hacer es quitar, para poder utilizar las leyes de predicados, pues tenemos que reescribir las operaciones de conjuntos como predicados. Entonces, quitar el menos y quitar la unión. Entonces, ¿cómo se describe la diferencia de A menos B? Si X pertenece a A y X no pertenece a B. Esa es la diferencia de A menos B. No, X pertenece a A y no pertenece a B. Y la unión se reescribe como un O, como una disyunción. Entonces, por eso queda X pertenece a A y X no pertenece a B, o X pertenece a B. Definición de unión y resto. Luego vamos a aplicar una ley distributiva de B con la primera parte aquí y con acá. Entonces, de esta manera obtenemos una forma que del lado derecho nos queda X no pertenece a B o pertenece a B, lo que sabemos que es una tautología. Por eso nos queda verdadero de este lado. Y luego a través de la ley de identidad, algo y verdadero, estamos aplicando solo leyes de equivalencia. Recuerden que solo esas se pueden usar de izquierda a derecha, las de diferencia no, nuevamente. Entonces, nos queda nada más X pertenece a o X pertenece a B. Bien. Porque dejamos esta premisa acá y luego listamos la premisa del dato del ejercicio, la única premisa que nos dan. Si X pertenece a B, entonces X pertenece a A. Bien, acá tenemos que, vamos a aplicarle a esta premisa del argumento, a la premisa original, le vamos a aplicar la ley del condicional, la equivalencia para la implicación, que convierte el condicional en una disyunción. Quita la flechita y pone una O y se niega el antecedente, ¿no? X no pertenece a B o X pertenece a A. Es equivalente igualmente. ¿Y para qué hacemos esto? Antes, aplicamos una ley conmutativa para que quede el A primero y el B segundo. Por eso es que aplicamos la ley conmutativa nada más para reescribir. Y que cuando apliquemos la conjunción entre las dos premisas que hemos trabajado, esta y esta, y aplicando una ley distributiva inversa, es decir, como sacando factor común X pertenece a A, nos va a quedar X pertenece a A o X pertenece a B y X no pertenece a B. Entonces, acá nuevamente aplicamos esta ley de contradicción, nos va a quedar falso aquí del lado derecho y nos va a quedar algo o falso es algo, ¿no? Por la identidad. Entonces estamos alcanzando X pertenece a, que era precisamente lo que queríamos demostrar. Luego vean que estamos aplicando la generalización universal, pues se está escribiendo GU para todo X, y X pertenece a A menos B, su unión B, entonces X pertenece a A. Al generalizar se alcanza esto y luego se alcanza esto afectado por el para todo X, ¿no? Y queda demostrado entonces que de este lado se alcanza a este lado.
falta, entonces por ahora falta la vuelta, que desde este lado se pueda alcanzar este lado, utilizando nuevamente leyes de equivalencia, inferencia y las premisas. Particularizamos universalmente otra vez y ponemos premisa condicional. Premisa condicional en este lado va a quedar nada más X pertenece a. Y vamos a aplicar unos pasos similares al anterior argumento, pero fíjense que buscamos la ley de identidad. O sea, X pertenece a y B es igual a X pertenece a. ¿No? Estamos agregando un y verdadero que no afecta en nada con la ley de identidad de manera inversa. ¿Para qué? Para que este verdadero se pueda reescribir como X no pertenece a B o X pertenece a B. Recordemos que esto es una tautología, por eso es que se agregó el verdadero que no afecta, luego el verdadero se reescribió como esto. Esto sigue siendo equivalente lógicamente. Todavía no hemos aplicado leyes de inferencia. Y acá vamos a aplicar la ley distributiva. X pertenece a con este y con X pertenece a B con este. ¿Okay? Y aquí ya vamos a aplicar una primera definición de... Comenzamos ya con predicados, pues nunca tuvimos operaciones en conjunto, entonces no hizo falta reescribir como conjunto. En este caso, aquí tampoco, porque en el caso anterior tampoco hizo falta reescribir como conjunto porque ya con X pertenece a se alcanzaba la expresión que es directamente A. Entonces, acá tenemos que sí reescribir otra vez como conjuntos para alcanzar los operadores de conjuntos, ¿no? Entonces primero el de resta. Si X pertenece a A y no pertenece a B, sabemos que es la diferencia. Y aquí se está aplicando la ley de simplificación. Ojo que algo que se está, otro camino que se puede hacer acá, se está aplicando la ley de simplificación a través de un teorema que se llama monotonía de la disyunción, el cual nos permite simplificar un solo lado. Pero veamos también que a través de, tenemos el conocimiento de que en la premisa original, si X pertenece a, entonces, si X pertenece a B, perdón, si X pertenece, recordemos que dice que si X pertenece a A y X pertenece a B, entonces estamos seguros que siempre va a pertenecer a B. Por eso, de esa manera, siempre es válida esa simplificación acá en esta parte. Recordemos que la premisa anterior decía si X pertenece a A y X no pertenece a B. O sea, X pertenece a A y X no pertenece a B. O X pertenece a A y X pertenece a B. Lo que quiere decir que A siempre está. Siempre está. Por ese motivo siempre se puede simplificar. Es equivalente lógicamente. De todas maneras, acá sí se está aplicando un paso de inferencia. La ley de simplificación es exclusiva de inferencia. Entonces, igual acá se puede aplicar otras leyes y se alcanza igual, hay varios caminos para alcanzar esto, pero bueno, queda claro que como X pertenece a A siempre, entonces, por eso se simplificó del lado derecho, porque ya queda la garantía de que pertenece a A o y no pertenece a B, o X pertenece a A y pertenece a B, o sea, siempre pertenece a A. Entonces, estamos simplificando del lado derecho y reescribimos nuevamente la disyunción y el pertenece como operaciones de conjuntos. O sea, lo que X pertenece a A menos B en unión con B, lo que es equivalente a A menos B en unión con B, y esto se ha alcanzado desde la premisa condicional original. Eso queda demostrado tanto la ida como la vuelta. Se alcanzó un lado al otro lado y del otro lado al otro lado, por ser una igualdad. Como práctica, pueden tratar de demostrar la validez del segundo argumento del ejercicio anterior con algún otro camino, utilizando leyes de adición, etc. Bien, ahora, ejercicio 4. Demostrar la distribuidad del producto cartesiano sobre la diferencia simétrica. La expresión nos dice, producto cartesiano de A con la diferencia simétrica de B con C es igual al producto cartesiano de A con B en diferencia simétrica con producto cartesiano de A con C. Entonces, recordemos que A, producto cartesiano de B, es el conjunto de pares ordenados donde A es el primero y el segundo es de B, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fórmula nos dice como que si X y Y, par ordenado X, Y, pertenece a producto cartesiano con B, en predicado se escribiría X pertenece a A y Y pertenece a B. Estos son equivalentes. Entonces, cuando tenemos operaciones complejas como diferencia simétrica dentro de un producto cartesiano, lo mejor es traducir todo a la lógica de predicados, utilizando P, Q, R, etc. Entonces tenemos que la diferencia simétrica, recordemos que se puede reescribir en predicados como que si Y pertenece a la diferencia simétrica de B con C, B triangulito C,
se traduce como que Y pertenece a B y Y no pertenece a C, o Y pertenece a C y Y no pertenece a B. Es decir, o está en el uno o está en el otro. Así se reescribe en predicado. Esta es una de las definiciones principales. Entonces, vamos a nuevamente aplicar nada más leyes de equivalencia. Entonces, no hace falta, no vamos a utilizar métodos de inferencia ni leyes, por lo que se puede ir de un lado al otro lado, nada más con leyes de equivalencia, pero sí usando las definiciones, porque si no, no hay manera de demostrarlo, hay que emplear las definiciones. Porque son equivalencias que van un poco más allá, son un poco más complejas, por eso es que no son tan simples para hacerlo de otra manera. Entonces, igual es simple. Partimos de qué lado. Vamos a partir esta vez del lado izquierdo, nuevamente del lado izquierdo, porque se aproxima que en algún lugar, en un momento, hay que aplicar una distributiva. Entonces, es mejor aplicarlo de manera normal y no como con factor común o distributivo inverso, ¿no? Que es sacar el factor común. Mejor hacerlo. Por eso partimos de este lado. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Hacemos la definición de producto cartesiano. Entonces, tenemos el lado izquierdo que dice que X, Y pertenece a producto cartesiano de A con B diferencia simétrica con C, lo que se reescribe como que X pertenece a y Y pertenece a la diferencia simétrica de B con C. Vamos poco a poco. Primero la definición de producto cartesiano. Luego vamos a aplicar la definición de diferencia simétrica, como conversamos, que o está en uno y no está en el otro, o está en el otro y no está en el otro. Entonces, lo reescribimos, ¿no? Si X pertenece a y pertenece a B, y Y no pertenece a C, o Y pertenece a C y Y no pertenece a B. Entonces, acá, ya lo escrito en lógica de predicado es cuando podemos aplicar la distributiva, lo que les decía. El X pertenece a entra a multiplicar los dos corchetes grandes. Entra a aplicarse allí la distributiva con uno y con el otro. Entonces queda por fuera una disyunción como conector principal y queda por un lado X pertenece a y Y pertenece a B y Y no pertenece a C, o X pertenece a Y pertenece a C y Y no pertenece a B. Entonces, acá aplicamos una asociativa. Estamos reagrupando y sin romper la jerarquía, pues porque estamos operando con exactamente los mismos conectores dentro del paréntesis. Por eso estamos asociando nada más A y B y dejando A y B en este lado y A y C en este lado y B por fuera. ¿Ok? Entonces, si en este paso vean bien que es un truco, que no estamos usando una ley simple como tal, como asociativa, así, sino que estamos haciendo un truco de deducción lógica, que es completamente válido, para poder meter el producto cartesiano dentro de una negación. Bien, veamos. Para llegar al final, nosotros necesitamos que aparezca una expresión, producto para ordenado XY no pertenece al producto cartesiano de A con C. O sea, eso es lo que tenemos que necesitar que aparezca, que el par ordenado X con Y no pertenezca al producto cartesiano de A con C. Entonces, para que eso pase, necesitamos construir la lógica de que no es cierto que si X pertenece a A y Y pertenece a C. O sea, tenemos que una negación que diga negación de X pertenece a A y X y Y pertenece a C para poder construir la expresión que necesitamos. Entonces, si miramos el primer corchete del paso anterior, tenemos que X pertenece a A y Y pertenece a B y Y no pertenece a C. Entonces, aquí ya sabemos con 100% de seguridad que X pertenece a es verdad, porque está unido con un Y. O sea, X pertenece, entonces nosotros estamos haciendo el siguiente razonamiento. Si X ya está en A y C que también no está en C, entonces es imposible que el par ordenado X, Y esté en el conjunto A producto cartesiano con C. Entonces, por tanto, podemos reescribir el Y no pertenece a C como no, X pertenece a y pertenece a C. ¿Por qué? Porque es válido. Porque en este contexto específico, X pertenece a es una verdad absoluta. Agregar una verdad dentro de una negación de algo falso no cambia el resultado. Agregar una verdad dentro de una negación de algo falso no cambia el resultado. Es como si dijeras, no hay café, es equivalente a decir, no es cierto que tengo tazas y café, siempre y cuando sea verdad que ya tienes las tazas. O sea,
decir que no hay café es equivalente a decir no es cierto que tengo tazas y hay café, siempre y cuando sea verdad que ya tienes las tazas. Entonces, en estos puntos suspensivos vemos qué es lo que está pasando. Acá se está poniendo, es exactamente lo que pasó. En el segundo concierto pasa exactamente lo mismo, pero al revés. Teníamos X pertenece a Y pertenece a C, y Y no pertenece a B. Entonces, como ya sabemos, esto va a quedar entonces, sustituimos el Y no pertenece a B por no X pertenece a A y Y pertenece a B. Entonces, este paso es un puente que transforma una condición simple sobre Y en una condición compuesta sobre el par XY, aprovechando que ya sabemos dónde está X. Entonces, esto permite que el siguiente paso todo se convierta de manera fácil a la definición de diferencia simétrica dentro de productos cartesianos. Para alcanzar esto, también pueden aplicarlo ustedes con otro camino. Se los dejo como tarea demostrar estos pasos nuevamente. Demostrarlo con otras leyes o con tablas de verdad, pero bueno, ya sabemos que está esa equivalencia. Entonces, ahora aquí sí podemos aplicar, vemos que se aplica directamente la definición de producto cartesiano, donde podemos convertir todo a lógica de conjuntos. Y nos queda nada más volver a convertir las operaciones. Y recordemos que acá justamente se está alcanzando la operación de diferencia simétrica en productos cartesianos. Reconociendo esta estructura final, pues nosotros más o menos sabíamos a qué queríamos llegar y tratamos de construir eso. Por tanto, es equivalente la expresión. Nos llegamos, alcanzamos de un lado al otro lado. Este otro ejercicio nos dice, demuestra la ley de Morgan generalizada para la diferencia. Nos da una expresión que utiliza la unión generalizada y una intersección generalizada. Este es importante, pues, porque de un lado de la igualdad está intersección y del otro lado hay una unión. Entonces hay que hacer algún paso allí que permita cambiar de intersección a unión. Y vemos que vamos a repasar que la intersección, recordemos que tiene un para todos sobre el conjunto de índices, desde I1 hasta N. Entonces, la unión, en cambio, es alguien o existe, no él existe. Entonces, porque es la lógica debe estar en al menos en uno. En cambio, en intersección debe estar en al menos en todos, ¿no? Esa es por eso es que con uno es todo y con otros existe. Entonces, recordemos que está la lógica de predicados de una equivalencia lógica entre existe y para todo, ¿no? Entonces, tenemos que, si yo te digo, tú no has visitado todos los países del mundo, quiere decir que te diga como que significa o existe que al menos un país, hay al menos un país que no has visitado. Entonces, eso es lo mismo que escribir no para todo X, es equivalente a decir existe un X tal que no. O sea, no para todo X, equivalente a X, a existe un X que no. Entonces, este es el paso clave para pasar de intersección a unión. Vamos aquí a aplicar solo leyes de equivalencia. Por tanto, nada más vamos a hacer ida y vuelta de una vez, de un lado hacia el otro lado. Vamos a partir del lado izquierdo, podría ser cualquiera. Y lo que vamos a hacer primero, bueno, hacer las definiciones de las operaciones, reescribirlo, ¿no? Entonces, igualmente, aquí recordemos que aquí detrás de todo hay una generalización y una particularización universal, ¿no? Se dice para todo X, ¿no? Detrás de todo esto, bueno. Primer paso, X pertenece a menos la intersección generalizada de I sub 1, de I igual a 1 hasta N de B sub I. Entonces, vamos a partir de esta diferencia, aplicamos la definición de la resta, ¿no? Que es como que decíamos, si X pertenece a y X no pertenece a todo esto. Entonces, luego vamos a reescribir el no pertenece como una negación lógica, ¿no? Se saca el no de afuera y el no pertenece se escribe como pertenece. Eso está correcto. ¿Para qué? Para poder reescribir, traducir la intersección generalizada con el para todo. Recordemos que se escribe para todo y pertenece al conjunto de los índices. Esa es la I mayúscula, tal que X pertenece a B sub I. Entonces, ya allí nosotros, perdón, primero escribimos la intersección generalizada y escribimos para todo, ¿no? Y como tiene el no afuera, y aplicamos la ley de Morgan para cuantificadores, que es la ley de equivalencia, las pocas leyes de equivalencia que hay entre cuantificadores de predicados,
pasa a convertirse en un existe y el no pasó de afuera hacia adentro. Entonces dice, existe un y tal que pertenece al conjunto de los índices tal que x no pertenece a b sub i. Bien, ya aquí estamos obteniendo la forma de que nos va a servir para escribir la unión generalizada, ¿no? La U grande. Antes vamos a aplicar la distributiva, que podemos aplicar la x pertenece a, lo pasamos acá dentro del existe, como no está afectado por el existe, porque el existe nada más afecta a la i, entonces podemos meter el x adentro sin problema. Y aquí adentro, esto es como hacer la distributiva igualmente, ¿no? Se está aplicando nada más un a, el mismo a siempre a todos los b sub i diferentes. Y aquí vean que vamos a hacer la definición de la resta. Nos recordamos que la resta x pertenece a A y x no pertenece a b sub i. Queda x pertenece a A menos b sub i dentro del existe. Y esa existe lo escribimos ahora como la unión generalizada. Alcanzando de esta manera el lado derecho de la igualdad que estábamos demostrando. En la descripción del video está un documento que tiene esta solución un poco más detallada y con estrategias y tips.